Hola, bienvenidos, bienvenidas al CCP Virtual. Soy Paola Claros, directora del CCP en Santa Cruz. Somos un centro cultural dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Durante los meses de julio y agosto, a través de nuestras redes sociales, presentaremos un proyecto llamado La Casa que me habita. Se trata de una agenda cultural que consta de encuentros multidisciplinarios, artísticos y culturales, como conversatorios, exposiciones de arte, lecturas de poesía, obras de teatro y demás actividades que giran en torno a la poética del espacio, a la poética de los modos de habitar la casa, de nuestra relación con los espacios, con los objetos, con las personas y con nosotros mismos. En el marco de La Casa que me habita hemos sido invitados a participar en la 7ª Bienal Internacional de Arquitectura, que en este año va a tener su versión también a través de las plataformas virtuales debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Para el CCP es muy importante crear puentes de diálogo, crear puentes de transversales, multidisciplinarios, para conversar de todo aquello que estamos viviendo a partir de esta emergencia sanitaria, del confinamiento y, por supuesto, del arte y la cultura. Cuando la obra de arte habita la casa es el tema que hoy vamos a conversar, y tenemos 3 invitadas de lujo que, además de ser maravillosas profesionales, cada una en su área, son grandes amigas que el destino y que la vida nos ha unido en diferentes momentos. A cada una les agradezco muchísimo por estar aquí. Voy a comentarles un poco quiénes son cada una de ellas para luego entrar a nuestra conversación. María Zanuti, Alejandra Barberí, poeta y artista visual. María Zanuti es la firma con la que suscribe su obra visual la poeta Alejandra Barberí. Inauguró su primera exposición de pinturas en el año 2014 como artista emergente del Centro Simón Patiño. Ha presentado su obra en exposiciones individuales y colectivas. Como poeta publicó 3 al hilo junto a Alfredo Rodríguez y Óscar Gutiérrez, además de su libro de poemas Ánima, el 2014. Ale, bienvenidísima. Hola Pau, hola chicas, hola Patricia, hola Marita, qué bueno verlas. Encantada pues de estar invitada ahí, conversar. El tema de juntarse en estos días es vital e importante, incluso para no perder la habilidad de conectar socialmente, ¿no es cierto? Pero efectivamente el tema que nos invitaste da para hablar mucho, ¿no? Porque nos lleva así a esta cosa de reflexionar sobre nuestro estar y sentir en un espacio que quizás es loco, es la casa, pero quizás ni siquiera la habitábamos tanto como ahora, digamos, ¿no? Bienvenida, Ale. También nos acompaña Patricia Mariaca, artista visual. Ella desenvuelve su actividad creativa desde la pintura, la videoinstalación, hasta el diseño de libros. Investiga materiales tradicionales para transformarlos en objetos utilitarios de diseño contemporáneo. Ha presentado su obra en diversas exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera de Bolivia. Además, Pati ha vivido en África, en Centroamérica, es una viajera constante y una muy querida amiga. Pati, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo re feliz de estar conversando con ustedes de estos temas que me apasionan, ¿no? Paulita, gracias por la invitación. Alejandra, yo qué sé, estoy re feliz de estar nuevamente con ustedes. Marita, es un gusto siempre charlar contigo. Y ahora, pues, enfrascarnos en lo que nos apasiona. O sea, el arte tiene como tantas aristas y tantos lugares por donde entrar. Y el de habitar la casa me parece que es algo que está poco tocado y es muy importante. Entonces estoy muy contenta de que conversemos de esto. Qué bien, Pati, me alegro mucho. Y bueno, también estamos con Marita Schneider, curadora y asesora de colecciones para la compra y venta de obras de arte, curadora y gestora en el ámbito artístico y cultural. Sus proyectos expositivos fueron presentados en distintos países de América y el Medio Oriente. Con más de 10 años de experiencia, asesora en colecciones para la compra y venta de obras de arte. Marita, bienvenida. Hace tiempo que no nos veíamos, pero qué lindo es que estés en este espacio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
No, pues saludar a todos los que nos acompañan desde casa, digitalmente. Muy contenta de poder compartir hoy con Patti y con Alejandra, y bueno, agradecida también a ti, Paulita, a todo tu equipo y al CCP Santa Cruz por esta iniciativa. Qué bueno. Sí. Bueno, chicas, a ver, hace un tiempito atrás, cuando empezaba todo este tema del confinamiento, del hashtag quédate en casa y todo lo que hemos estado viviendo, que hablábamos hace un ratito, estamos aprendiendo también a vivir a esta vida virtual, a esta existencia de pronto que la casa se vuelve la oficina, el colegio, la guardería, no sé, todo de pronto. Leí una frase que me llamó la atención y que me gustó mucho porque precisamente por el ámbito en el que estamos, que dice, el hogar es donde habita el arte. Y ahí me puse a pensar también cómo el arte nos ha sostenido, cómo se ha discutido muchísimo de este asunto, ¿no? Cómo el arte nos ha sostenido este tiempo a través del cine, de los libros, de los cuadros, de toda esta producción artística que tienen ustedes, de estos procesos creativos tan importantes y tan vitales que son para los seres humanos. Entonces, yo les propongo un juego así totalmente, que es uno. He pensado en cambiar nuestro tema, es cuando la obra de arte habita la casa, pero yo les reboto le vuelvo en pregunta, ¿cuándo la obra de arte habita la casa? Comencemos. A Se ver. abrió esto se abrió, esto comenzó ya. A mí me nace decir, como vos decís, ¿no? Para no estar en esta cosa de, ¿qué respondo ahora? ¿Y qué sacar? No, ¿y qué? No, sino de forma natural y que fluya. Vos me hiciste pensar un poco en eso cuando me hiciste esta linda invitación y como que darle vueltas, ¿no? Incluso me hiciste mirar cosas de otra manera que yo como que no había reparado ahí. Y pensaba en esto pensando en el público y en la gente que tiene arte en su casa. eh, creo que la gente está redescubriendo sus espacios ahora y creo que verdaderamente ahora, o sea, no digo que antes no sucediera en el mundo pre-pandemia, ¿no es cierto? Pero en este mundo apocalíptico, distópico, donde no sabemos si vamos a seguir vivos cuando haya una vacuna, creo que las obras habitan los espacios de otra manera. Y creo que los seres humanos han entrado en esa convivencia un poco más cercana con su espacio. Y me imagino, por ejemplo, que siempre he visto a la pintura así, y en mi otra vida, cuando era oficinista, directamente, o sea, me acuerdo que hacía pinturas para llevar a la oficina y las donaba y las regalaba, que queden ahí, porque en mi caso, y me imagino así a la gente ahora un poco, en mi caso siempre las pinturas se convertían en una ventana por donde yo podía escaparme y salirme un rato del ambiente de oficina, que tampoco es el más lindo del mundo, digamos, ¿no? A veces uno tiene suerte con tener gente linda, equipos lindos, y se hace, que creo que es tu caso, Pau, porque vos lo disfrutás y además uno entra y es amigable, pero no siempre las oficinas son entornos amigables, entonces yo siempre llevaba la pintura para eso. Pero yo me imagino un poco a la gente así ahora, que quizás es la oportunidad en la que pienso, más allá de quien tiene escultura, otro tipo de obras, etcétera, pero pienso que, por ejemplo, con las pinturas les debe pasar eso, o sea, como que hay otra mirada, como que hay este sentarse, este estar y de pronto observar al cuadro incluso descubrir cosas en la pintura al mirarla de otra manera que quizás no habían notado. Pero pienso que hay una mayor relación ahora de las personas conviviendo en su espacio y verdaderamente ayer hablaba con un amigo después de un conversatorio que me decía, me mostraba las paredes blancas, ¿no? de su casa y me mostraba cuadros que los tiene guardados y empaquetados y no sé qué, pero yo recuerdo que hace 5 años la cosa era la misma. Entonces le decía, casi digo el nombre, casi lo quemo. Bueno, pero entonces le decía, fulano de tal, ¿no?
hoy, más que nunca, hoy es el tiempo para poner cosas en esas paredes, digamos, ¿no? O sea, y habites, y que tu casa sea habitada por las obras que tienes, porque que no sigan guardadas. Un poco eso, no sé, pienso. Y yo he estado pensando y reflexionando todo este tiempo y he tenido la oportunidad de ver fotografías de casas, de interiores, de gente que no es profesional, que no son artistas. Y me han mostrado que en realidad lo que hay que reflexionar es el concepto de casa, porque cuando uno dice casa se imagina la suya y pretende o cree que todo se parece. Pero he visto fotografías de habitaciones sumamente sencillas que llamamos casa. O sea, que ellos llaman casa, pero es un garaje, donde hay una cocina y esa es la casa. Entonces, el concepto de casa yo creo que se arma a partir de la obra de arte. Yo creo que no hay absolutamente nadie que no pega con un scotch algo que le parece importante y que es su referente de arte. Aunque no lo conceptualice, siempre hay algo que a uno le gusta y que lo pegó en la pared, aunque no sea la obra de $1.000.000 o no sé qué. Es lo que tú llamas arte y lo que tú llamas casa. Entonces, he pensado que en realidad lo más importante, lo que arma la casa, es el arte. Qué interesante. Marita, tú como asesora de arte y de compra y venta de obras de arte, digamos, después de una expo de las chicas, tus obras van a habitar otras casas también. Claro, bueno, hablando del tema en sí de la obra dentro de la casa, yo me pongo a pensar en mis primeros recuerdos, ¿no? De obras de arte que fueron en mi casa y imagino cada obra como un universo. Puede ser un libro, puede ser, por supuesto, un cuadro, una fotografía o incluso cuando vemos películas, ¿no? Cuando vemos cine, es un momento, es como un paréntesis que tenemos en la vida y en el espacio que estamos, un poco como decía también Alejandra, es una oportunidad de entrarnos a este otro universo, de descubrir cosas y también algo que puede ser muy íntimo, ¿no? Una relación muy, muy directa que uno tiene con la obra de arte, pero que no necesariamente es la misma que va a tener otra persona que visite nuestra casa o que la habite junto a nosotros. Entonces ahí vemos realmente las posibilidades de cualquier obra de arte, lo infinita que son y cómo para cada persona puede tomar una cosa distinta, ¿no? Cada quien lo vive de distinta manera. Yo les cuento una cuestión muy simpática que un amigo, poeta, me comentaba que en algún momento fue a una exposición, compró una obra de arte en la expo y se la regaló a su enamorada. Después terminaron por cosas de la vida y después más o menos de 5 o 6 años, él la llamó, se acordó de esta obra. Él la llamó para ver si estaba bien y le preguntó, ¿qué es el cuadro que te regalé? Y le dice, ah, sí, lo tengo colgado en mi living. Entonces, él le pidió que por favor si podía ir a visitarla. Pero él dice, yo no fui a visitar a esta amiga, yo fui a visitar al cuadro, porque lo extrañaba y quería verlo. Y me pareció algo tan simbólico, tan interesante, esa relación como tú dices tú, Marita, que cómo vives esa obra en tu casa y cómo la otra gente la vive y cómo la obra conlleva, ustedes son narradoras de historias finalmente a través de sus cuadros, ¿no? Sí, mira, yo creo que las obras apenas entran en otra casa, toman otra dimensión, ya se desprenden absolutamente de uno. Y les puedo también contar una cosa que fue como muy divertida. Yo tenía una amiga desde el colegio, o sea, que vio mis dibujos desde básico y muy querida. Digo tenía porque ya ella vive en otra esfera universal. Y entonces le regalé un cuadro cuando estaba yo en la universidad. Y era un cuadro muy grande. Entonces ella siempre lo puso en todas sus casas en el lugar principal. Pero yo cada que iba, el cuadro ya no me gustaba. O sea, porque es que yo decía, ¿cómo puede estar en un lugar principal una cosa que no me gusta? Entonces pasaron muchos años, ya teníamos bastante años y muchas exposiciones y ella siempre fiel a toda mi obra. Bueno, entonces le digo, claro, te voy a regalar otro cuadro
para que cambies este. Le digo, porque es que este es muy antiguo, o sea, es muy, muy básico. Bueno, le llevo otro cuadro. Ella callaba. Le llevo otro cuadro grande, qué sé yo, para que lo cambie. Y vuelvo después de unos meses, vuelvo a su casa y le digo, oye, pero el cuadro sigue, el que no me gustaba. Y me dice, claro, porque no te gusta a ti, pero a mí me encanta, porque es parte de mi vida. O sea, no lo voy a sacar, no lo voy a sacar. Y el otro, feliz de tenerlo, pero no lo voy a sacar. Y entonces eso da como una dimensión de lo que la obra significa en una casa. Ya ni siquiera a una persona, sino arma una casa, ¿no? Exacto, exacto. Ale, te veo ahí revoloteando. Leyéndome, porque me encantaron las dos historias, de verdad, y sobre todo la de tu amigo poeta, ¿cuál es ya? ¿Cuál es que conocemos? No, no, es cierto, conozco así varias historias también, pero me hiciste acuerdo a una que, en realidad dos, ¿no? Una amiga que se pelea con el novio que era pintor y se deshace de todo, ¿viste? Esta gente que termina con alguien y no deja la más mínima huella de la existencia de esa persona. Y las regala las obras, ¿no? Y luego, con el tiempo, ve que a la persona que las regaló, pues les dio un lindo lugar. Además eran lindas pinturas, eran ¿no? Guay y un buen pintor, qué sé yo. Entonces, ella, como a los 2 años, ¿no? Le pide a la persona que le regaló que le devuelva sus cuadros y le trata de explicar que fue un ataque así, ¿no? De despecho, histeria, qué sé yo, y no los pudo recuperar porque, claro, para el otro son sus pinturas, se las regaló, están en un lugar importante en su alema, les gusta, etcétera, ¿no? Y lo otro es, en el 96, yo hice un cuadrito terriblemente malo, horrible, de lo más horrible, básico, horrible, ¿no? Pero se lo regalé, y se lo regalé porque me lo sacó de las manos prácticamente un amigo querido, mi amigo del alma, y lo tiene en su oficina. Y cada vez que voy, que además es una oficina concurrida, digamos, ¿no? De una editorial, ¿no? Entonces encima van todos los colegas, escritores, y lo tiene ahí en primerísimo plano, y ya le he dicho de que la próxima vez que vaya me lo voy a sacar, y lo voy a quemar, y lo voy a destruir, y nadie va a saber que existió. Pero es cierto, para la gente la respuesta era muy parecida a la respuesta de la amiga de Patty, que era, a mí me encanta, sí, pero para mí es como que tu primer cuadro, porque de verdad que uno estaba chico, me lo sacó de las manos y me celebró y como que me motivó a continuar en ello y lo enmarcó, y yo me sentía tan importante en esa época, obviamente que ahora lo ves el cuadro y dices, ay, qué horror, quemen eso, ¿no? A la hoguera. Pero para él es importante y lo tiene ahí y lo muestra descaradamente. Una cosa horrible, ¿no? Marita, y a la hora de asesorar compra de obra de arte o de cuadros, a ver, ¿qué experiencia tienes tú o cómo es la relación? Bueno, ahora hemos escuchado un poco la perspectiva de las artistas y también de cómo vivimos los cuadros. Entonces, una compra de una obra yo creo que es algo muy importante y yo siempre le digo al cliente o al interesado, ¿no? Hay 3 reglas a la hora de comprar un cuadro o una obra. La primera es que te enamore, la segunda que te enamore y la tercera que te vuelve a enamorar, porque es algo que realmente nos tiene que llegar, decir algo, y es algo con lo que vamos a convivir. Por supuesto, luego lo podríamos heredar, pasar a otras manos o cambiar de lugar. Y es por eso también que hay mucha gente que cuando piensa el espacio en una casa, porque le están moblando, o está recién entrando a esa casa, pues tendemos a pensar, por supuesto, que necesitamos un sofá, una mesa. Sin embargo, yo siempre digo debería ser al revés, ¿no? Primero deberíamos enamorarnos o buscar este objeto que puede llegar, podemos encontrarnos con él, o tal vez también lo podemos, como decía antes, heredar o buscar, y de pronto que todo vaya en este ritmo. Porque a diferencia de otros objetos como los muebles, que en un lapso de 5 o 10 años evidentemente pierden su valor porque pasan de moda, porque sufren un desgaste, con la obra de arte pasa algo distinto, ¿no? Pasa a ser parte de nuestra casa, de nuestra memoria, pero también si hemos sabido invertir y comprar
de buena manera, vamos a decirlo así, puede llegarse a valorar mucho más, ¿no? Y a diferencia de que, ok, quiero revender este mueble y va a tener que ser un objeto que ofrezca en segunda mano y por eso va a ser imposible venderlo prácticamente a su valor inicial, con una obra de arte suele pasar lo contrario, ¿no? Dependiendo de cómo ha seguido la carrera del artista, esta pieza se puede incluso llegar a duplicar su valor. Esa es una cuestión muy interesante, ¿no? El precio al final. Y ver, hay una, perdón, ¿puedo, antes de que se me olvide la idea, sí, hay una relación entre el precio? Por ejemplo, yo tuve un profesor magnífico, un gran artista, y él mayor, mucho mayor, claro, que nosotros, y siempre nos decía, la obra tiene un precio, o sea, no regalen. Y mira, justo Alejandra y yo hemos contado historias de amigos a los que les hemos regalado cuadros, pero él decía, no regalen un cuadro, tiene que haber un puente que separe al artista de su obra, y ese valor, aunque parezca duro y parezca muy monetario, hay un paso que es una propiedad, ¿no ves? Es muy simbólico, aunque no cueste nada, o sea, es un símbolo en el que la otra persona se apropia de eso y puede hacer lo que quiera o sentir o darle otros significados, ¿no ves? Entonces, sí. yo no creo que sea una cosa superficial esto de vender y adquirir. Sí. También pienso que es necesario el papel, por ejemplo, de un intermediario entre el artista y el cliente. Porque para ese cliente la obra es muy importante. Son cosas que tienen un valor alto y no es lo mismo, no sé, son cosas importantes, ¿no? Sí, pienso en el tema psicológico, por ejemplo. Si tú vas a ir al psicólogo, a un psicoanalista, es necesario hacer un intercambio monetario, económico, y puede ser simbólico, puede ser real, pero necesitamos hacer, con lo que dice ese asunto, Patricia, de que la obra de arte se desprende del artista, el proceso creativo. Hay cuadros que pueden haberte tomado 5 meses o años, pero ese desprendimiento que se va a habitar a otra casa, y es lo que les decía, también hay recuerdos positivos, o que de pronto abres tu casa, has tenido un día terrible, entras a tu casa y ves esos cuadros que te abrazan, que te arropan, que te cuentan momentos lindos, y se vuelven pues parte de tu existencia, y generar eso. Es un poco difícil también de pronto animarnos a comprar arte. Muchas veces también hay temor porque se tiende a creer que es algo carísimo. Hay que analizar. Hay distintas obras de arte, distintos formatos, distintos tamaños y técnicas. Existe, por ejemplo, la obra seriada, obviamente, que puede ser mucho más asequible, pero en ese sentido lo difícil a veces es animarse a dar este primer paso, y como decía Ale, también luego hasta se puede volver en una costumbre y en un vicio, digo yo, que compras una y luego estás, cuando vas a exposiciones, viendo, ¿no? ¿Qué te gusta, qué te llama y qué podrías colocar en tu casa? Y yo ahí siempre digo también a la gente que el momento de invertir en una obra de arte, ¿no? Porque bueno, ya está, ya se enamoró de la pieza, la quiere, pero que ahora toca, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto cuesta esto? Se pueden a veces asustar por el precio si es tal vez lo que no tenían pensado inicialmente, o tal vez no habían pensado nada. Y ahí yo siempre les digo, piensa en cuánto ha costado tu sofá, por ejemplo, ¿no? Que es un mueble grande, es un mueble importante en la sala, y de ahí yo creo y siempre recomiendo, o sea, piensa que deberías tener un presupuesto parecido o similar a lo que estás gastando ahí, porque nuevamente lo que comentaba algo, ese mueble por ahí en 20 años y pasa de moda y ya no lo quieres, sin embargo, el cuadro va a ser parte de tu casa, de tus recuerdos, y como digo, de estos múltiples significados, que esa es la magia de la obra de arte, ¿no? Estos múltiples significados que va a tener quien vivió en la casa y convivió con esta obra, o también quien nos visitó, ¿no? Y yo creo que las obras de arte en la casa son como trampolines que te llevan a otros sitios. Entonces te llevan a tu infancia si es que heredaste el cuadro, te llevan al momento en que lo adquiriste y recuerdas todo. O sea, es un espacio en el que ves una imagen y recuerdas el momento en que lo compraste, con quién lo compraste, qué pensaste. O sea, realmente es como una cápsula de información, no solo del artista, sino de la persona que lo tiene, ¿no es cierto? Y
ese trampolín es muy espiritual, o sea, esa cosa que impulsó al artista a hacerlo y a la otra persona a adquirirlo. O sea, no toma cualquier obra, la escogen muy bien, porque tiene un significante quizás secreto. Quizás esa Lindo. persona va a necesitar toda una vida para encontrar el significado en esa obra, y por eso necesita tenerla. Y por eso esa obra forma parte de la vida de sus hijos, de sus novios, novias, yo qué sé. Es realmente una cápsula de información, ¿no? Sí, me sumo a eso. Lo que vos decías, esto es verdad que la obra de arte, incluso la gente se recuerda, y esta obra yo la adquirí, y lo que decía Patricia, y por último estaba con tal, o era un día así, y te da una sensación como un viaje, ¿no? O sea, yo sigo con la idea de este tema del viaje, pero verdaderamente la gente recuerda así también ese placer de haber adquirido la obra, como cuando recuerdas también con placer el haber viajado. Se parece mucho ese recuerdo, ¿no? Eso digo, Y Una cápsula, ¿no? De tiempo. sí. No, y hay lo que dice Patricia, hay un elemento místico, hay un elemento espiritual, y realmente la persona que se queda con la obra, incluso o sea, adquiere, ¿no? Le da un significado, ¿no es cierto? Que no necesariamente es la que le dio el artista, pero que, como decía Patti, que puede ser así incluso un tema secreto, ¿no es cierto? Entonces, además, volviendo a la idea del viaje, ¿no? Por ejemplo, Marita hablaba de cuando uno hereda también, ¿no? La obra y forma parte de tu acervo y tu educación ahí rodeado con arte, lo que fuera. Pero es cierto de que no solamente si volvemos al tema del precio y sus otros valores intangibles, digamos, es que es esto que decía también un poco Patricia, tú ves, por ejemplo, cosas, lo pienso en mi familia, ¿no? Entonces, hay pinturas que eran de mi abuela, que luego pasaron a mi madre, pero que a mí me recuerdan mucho la casa de mi abuela en la Argentina, ciertos momentos. O sea, esta cosa de que la obra va a seguir viajando por generaciones, porque no es que se muere la persona y quemen la obra, destruyanla. O sea, la obra sigue existiendo per se las personas, ¿no es cierto? Pero ahí viene una cosa muy interesante también, que es el tema de la apreciación y la educación, que no sé si es el término correcto, que podemos tener hacia el respeto a la obra y hacia ese camino, ¿no? Porque puede ser, hemos visto, digamos, en películas o en la vida real, seguramente hay gente que se peleará por una obra de arte, Marita, ¿no? O que llamará a un evaluador a ver si es real o es imitación. O sea, los viajes que puedan tener las obras en las casas, y después de que la gente se muere, se va, o cualquier cosa, también es otro elemento muy interesante, muy importante, ¿no? En la vida misma de la obra, más allá de la casa, más allá de la familia. Sí, mira, yo tengo unos clientes que les puedo contar, no es que sean amigos míos, pero fueron adquiriendo, una pareja que fue adquiriendo obra mía durante mucho tiempo, y tenían no solo mía, pero tienen una buena colección de arte. Y entonces después me contaron, así a modo de sarcástico, me dijo, te cuento que nos hemos divorciado y todo ha sido muy amigable hasta que hemos llegado a tus cuadros. El cuadro puede generar emociones muy fuertes, porque justamente como decíamos antes, como forman parte de la vida, quieres esa parte de tu vida contigo, no la quieres perder. Y entonces ahí es donde se ve la importancia de una obra, ¿no? Sí, no, definitivamente estas obras que viven en las casas, que dialogan con nosotros. Otra amiga me comentaba de un cuadro que tenía ella, que era una mujer fumando, y que cada vez que pasaba su mamá por ese cuadro, la insultaba al cuadro, reñía al cuadro y le molestaba. Entonces ella decía, bueno, no sé, mi mamá debe estar ya muy mayor, o qué rollos tendrá. Y hasta que al final le preguntó, ¿qué pasa con el cuadro? Y le dice, es que ella puede fumar y yo no. Entonces, era muy lindo. Y la historia, digamos, no, porque la señora esta era como un rival. Y eso también me lleva a pensar
chicas, que cuán importante es el trabajo que hacen ustedes. Hay conexiones extrañas, hay conexiones con gente que uno no conoce, jamás fue amiga tuya, y luego a partir de la obra sí te haces amiga, y amiga muy fuertemente. También hay una cosa en la obra de arte que está dentro de la obra, ¿no? Que nunca, siempre va a ser parte de uno. Y el artista, yo creo, a mí, por ejemplo, que no produzco toneladas porque cada cuadro me toma mucho tiempo, entonces he pasado mucho tiempo con una obra. Cuando alguien adquiere la obra, por supuesto hay un lado que estoy contenta de que la parte económica, por supuesto, pero hay una parte de desprendimiento que cuesta. Entonces, yo creo que cuando uno pasa la obra de arte a otra persona, hay un aprendizaje de desprendimiento. O sea, tienes que perder algo tuyo. Estás perdiendo algo y alguien está ganando eso tuyo. O sea, puede volverse una cosa como muy animista, ¿no? Porque hay algo tuyo ahí. Estás ahí. Aunque vengan las historias de las otras personas, tú estás ahí. Y una consulta, tomando en cuenta de que esta charla está dentro de lo que es la Bienal Internacional de Arquitectura, esas casas, esa nueva arquitectura, esa forma de pensar, todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? La arquitectura va cambiando, el diseño va cambiando, y por lo tanto las obras de arte que van a habitar esa casa, que van a existir en esa casa, ¿cómo hacer ese cruce de el arquitecto, el curador o la asesora y la artista? Marita, ahí vos, ¿qué experiencia tienes sobre eso? Hay gente que te llama y te pregunta, así al estilo decoración, digamos, ¿qué pongo acá? O ¿cómo es la relación? Bueno, sobre todo, generalmente la obra de arte puede ser lo último en lo que pensemos, ¿no? Pero una vez, uno de mis maestros, Roberto Valcárcel, dijo algo muy importante justo una vez que yo estaba pensando en comprar una obra de él y dijo, primero se hace la colección y después se piensa en la casa. Y creo que es muy lindo eso, ¿no? De alguna manera las colecciones en los museos nacen así también. Primero estaba la colección y luego, ¿qué hacemos con esto? Y a partir de eso, pues se funda el museo o se lleva a cabo, se piensa en cómo se va a mostrar estas obras de arte, ¿no? Yo he tenido 3 oportunidades en particular muy interesantes, una fuera de Bolivia, en la que en una noche así de eventos de arte llegué a la casa de una gran coleccionista y de pronto era una noche especial para todo el ambiente cultural en ese momento, era en el marco de un Art Basel en Miami, porque esta coleccionista abría las puertas de su nueva casa. Bueno, estoy hablando de una persona que tiene una gran colección inmensa, ¿no? Y esa noche tú tenías, por una noche, en todo el año, tenías la oportunidad de entrar a ver la colección de esta persona, porque también la colección termina siendo algo muy privado, ¿no? En un momento el cuadro se expone, si tú fuiste a la exposición, lo ves y recibes el catálogo y luego no sabes qué sucede con estas piezas, ¿no? Desaparecen, empiezan a ser parte de la vida de alguien, pero desaparecen del resto del universo, vamos a decir, ¿no? Y esta persona había acumulado tal cantidad de obras que de pronto compra el terreno frente a su casa y hace una casa para las obras, ¿no? O sea, por un tema de acumulación de obras, vamos a decir, por una colección maravillosa que fue creciendo, termina construyendo y también termina haciendo cuartos para poder instalar instalaciones en sí, ¿no? Y fue así como, wow, una experiencia fascinante, ¿no? O sea, por supuesto estamos hablando de otro nivel de alcance de consumo y coleccionismo. Sin embargo, he tenido la oportunidad aquí en Bolivia, en 2 oportunidades, de trabajar con arquitectos en el momento donde ya se está realizando el diseño, donde ya se está construyendo, y en empezar a pensar, ok, ¿qué vamos a hacer con este muro, no? Bueno, yo trabajo en Santa Cruz y como ustedes saben, hay también esta moda que incluso viene por el clima, de tener los techos muy altos, lo que significa que de pronto puedes tener muros muy grandes, ¿no? De ahí empieza una relación interesante, cliente, arquitecto y también intermediario y artista de, ok, ¿a quién? ¿Quién queremos poner aquí? ¿Qué nos
qué queremos que se muestre aquí también y las dimensiones, ¿no? Que también es algo que ahora se repiensa mucho porque estamos en un momento en el que, por lo menos en la ciudad de Santa Cruz, ha explotado el tema de la construcción de edificios y por tanto de departamentos. Y yo considero que por lo menos acá en Santa Cruz somos estas nuevas generaciones las que nacemos y vamos a crecer en departamento, cosa que antes no sucedía. Y por último, también una experiencia que tuve en un museo que apoyé, que había una sala dedicada al arte y cada espacio, ¿no? Era en una casa antigua que se restaura para poder habilitarla como un museo. Era, ¿qué vamos a poner aquí? Pensar la obra de arte en el espacio, ¿no? Que no necesariamente tenemos que pensar en algo que combine o que encaje en esa arquitectura, sino puede ser todo lo contrario. Puede ser algo que contraste, algo que rompa con esta tranquilidad o algo que nos lleve a esta tranquilidad también, porque podemos pensarlo en infinitas formas, ¿no? En la que yo, nuevamente, a quien esté interesado, busque un cuadro, digo, lo último que debes pensar es que combine esto, porque no se trata de eso, ¿no? Sino más bien el cuadro tiene que ser, volviendo a lo de antes, un nuevo universo en tu casa. Puede ser algo totalmente distinto siempre y cuando adquiera un significado para ti y te introduzca a estas otras posibilidades. Qué lindo Yo eso, ¿no? esta semana fui justo a una casa de un coleccionista boliviano muy importante, mayor, muy mayor. Él está muy mayor. Y claro, también reflexionas en cómo se ponen los cuadros. Por ejemplo, él, que tiene una gran cantidad de cuadros guardados, o sea, ¿cómo los tiene en su casa? No los tiene como pensaríamos, como Marita está hablando, con un concepto arquitectónico, con un concepto, no sé, que tenga un sentido. Esto era las paredes tachonadas de cuadros, unos encima de otros, encima de otros. Y al principio yo lo sentí como, o sea, no se puede ver nada. ¿Qué es esto? Porque están todos mezclados sin ningún sentido. Pero luego te vas dando cuenta cómo él fue construyendo un sentido en este caos. Es como una cosa acumulativa de sensaciones en las que yo me imagino él caminando en ese su mundo lleno de cosas donde no es importante la decoración. Y eso me parecía magistral, o sea, realmente no le importaba que esto combine con el mueble, que haya un espacio de libertad para el cuadro. No, él quería sus cuadros y quería verlos todos, sin importar la decoración. Y eso me parecía muy interesante. Una ruptura, ¿no? Sí, otra mirada, total. Chicas, creo que este tema de la casa, de los cuadros, de la obra, da para mucho. Yo aprendí, o sea, uno se va sensibilizando hacia este tema y cada vez que entro a una casa, lo primero que me fijo, es muy bonito, muy emocionante, ya llevo varios años trabajando en arte y cultura, y es muy emocionante cuando entro por primera vez a una casa y veo un cuadro familiar, o sea, veo un cuadro que este es de no sé qué, y me acerco a ver la firma, digamos, ¿no? O pregunto, y es muy lindo, y a veces, claro, te miran así como te diste cuenta, ¿no? O de pronto llamo a Pati o a Alejandra, ay, fui a la casa de tal y me encontré con un cuadro tuyo. Es así como que de pronto me siento más cómoda, ¿no? Más en familia. Y es la arquitectura, no sé, bueno, no sé si es el término correcto, la decoración o el diseño de esta habitación para los cuadros, de los cuadros para la habitación, la dimensión que toman los cuadros en las casas, a diferencia de las oficinas, la posibilidad de volverte, que me comentaba Marita, no siempre uno empieza a comprarse una obra de arte pensando voy a ser un coleccionista, pero después te das cuenta que de pronto tienes 5, 6, 7 cuadros de artistas bolivianos y eres un mini coleccionista, no sé, esto ya para ir más o menos cerrando. Sí, y además, no, además que la persona que se entusiasma, porque, o sea, hay casos así de verdad de que quiero tener, y es como que su primera obra, y luego así como que se entusiasma y te das cuenta que es una carrera de toda la vida, ¿no? O sea, te das cuenta que lo va a hacer, ¿sí? Y podés verlo así, podés proyectarlo. Me gustaría tocar dos cosas.
Un poco volviendo al tema de las pinturas que habitan las casas, los espacios, sobre todo ahora las casas, ¿no? Y que conllevan, como decía Marita, son como un universo nuevo, porque realmente en mi imaginario siempre las obras las veo así, ¿no? Y siempre siento que las obras, que el arte hace amigable el espacio, entonces tiene esta cosa de unir personas como lo que decía Patricia, vos no conoces a alguien, pero de pronto el cuadro que está adquiriendo tuyo, esa obra se vuelve como un lazo y genera una amistad, y es como que, como lazos, ¿no? Como la historia del hilo rojo, que obviamente está aplicado en otro sentido, pero yo la siento un poco con las obras, ¿no? Y me pasa eso que te pasa a vos de cuando llego a un lugar, que me ha pasado, digamos, en mi caso con mis obras, pero también con las obras de los amigos, pero que ya siento que ya el lugar es amigable, ¿no es cierto? Ya es como que tenemos un amigo en común, más o menos, una cosa así. Eso me gusta mucho. En el tema de que las obras también están habitadas y habitan los espacios, yo estoy convencida de eso, ¿no? O sea, en el caso del ejemplo que contaban de este cuadro con una señora que fumaba y pasaba la otra señora y la insultaba o le decía algo, es que cualquier rato la señora que está en el cuadro va a hacer carne, va a salir de ahí, porque empieza a tener vida, ¿no es cierto? Vos la estás cargando de energía, yo no creo que la obra tiene todo eso, no solamente la que le ha puesto el artista. En mi caso hubo una época, por si acaso ahora ya no lo hago, pero es una confesión, nadie sabe. Nadie sabe, solo los más amigos. Pero hubo una época en que me costaba mucho, pues decir, se van a ir. O sea, obvio, uno está feliz cuando se vende, pero tenía este sentimiento que hablaba Patricia ¿y qué va a hacer? Y luego no los volvés a ver, y luego no sabes ni cómo lo van a tratar, dónde se irá, etcétera. Y te cuesta un poquito desprenderte, aunque estés feliz, ¿no es cierto?, de lograr la venta, pero yo durante un tiempo tenía esta idea imaginaria, así, que es un poco el escritor en uno, ¿no?, de como que cada cuadro tenía un conjuro, y la persona que se lo iba a llevar no iba a saber eso, pero, y de verdad le ponía como que debajo, antes de seguir pintando el cuadro, escribía algo y luego le pintaba encima, ¿no? Entonces ese cuadro tenía una magia que la persona que se lo iba a llevar no sabía. Y en algún momento me puse menos divertida y más seria y lo dejé de hacer, pero sí lo estuve haciendo unos años, ¿no? Y hay por ahí unos cuadros conjurados. Y me hace acuerdo a algo, entrando un tema que a mí me fascina, que es la ciencia ficción y lo sobrenatural y qué sé yo, ¿no? Una vez estábamos charlando con un amigo italiano, Rudy Laurinavicius, que él es artista y vive en Menfi, en Palermo, y estábamos en su casa aquí, que estaba de visita, es amigo de la infancia, él salió del Colegio de Bellas Artes y luego continuó, digamos, ¿no? Estábamos en su casa y había un cuadro que a mí me llamaba la atención, que era un paisaje mexicano, con cactus y hasta el hombrecito mexicano con su sombrerito, su sombrerito, muy típica escena, digamos, pero ese cuadro, habían invitado al sacerdote una vez sus padres a una cena, ¿no? Porque tienen esta cosa linda de cada vez juntar gente, y en este caso uno de los invitados era un sacerdote, y que había dicho que el cuadro ese tenía algo malo, que algo había, o sea, estoy encerrándolo un poco con la idea del conjuro, pero mis conjuros eran buenos, de la vida, de amor, de luz, paz, ¿no? No, ninguna maldición, una maldición. Eran cosas bellas, era como un poema que siempre estaba abajo de la pintura. Pero, y me dice, Alejandra, y yo, ¿pero por qué? ¿No? Así empecé toda mi curiosidad, y me dice, y este señor no firmaba delante los cuadros, este pintor, que no me acuerdo quién era, pero no era boliviano, porque los padres se lo habían traído, me parece que de México, y atrás era con un ojo y algo, pero la firma iba siempre atrás, ¿no? Y mientras hablábamos del pinche cuadro, el cuadro se cayó del lugar de donde estaba. Mientras estábamos hablando que era un cuadro embrujado, el cuadro se cayó.
Y lo siguiente fue, sí, sabes que yo le creo al sacerdote. Y mucho gusto, Rudy, fue un placer visitarte. Adiós, ¿no? Y me decía, no, pero ya está bendito, ya lo bendijeron, ya, ¿no? Pero fue muy loco, de verdad. O sea, estábamos hablando del cuadro, hablábamos de esta cosa rara sobre el cuadro, y el cuadro se descuelga y se cae, ¿no? Y además cayó encima de toda una bandeja de la mamá llena de cristales. Hizo un escándalo que creo que despertó a toda la casa. Y siempre me acuerdo de eso, porque aunque la gente no crea, y yo sé que estoy hablando de un lado místico, los cuadros están habitados y dialogan, ya no pasa ni siquiera por el artista, pasa por eso que habita el cuadro, dialoga con quien se lleva la obra, y creo que sucede esa magia en los espacios, en las casas. Y para terminar, una cosa más, leí por ahí a un muralista argentino en una entrevista, me la topé buscando, viste que buscas una cosa y luego encontrás otra y te vas colgando con la lectura, que a mí me pasa muchísimo. Encontré el comentario de un muralista que me dejó pensando, que decía, ahora, claro, hacer murales se ha puesto difícil porque el tema este de que no hay que estar en la calle y qué sé yo, pero decía, pero algo le está pasando a la gente, porque como la gente tiene que estar más en su casa y está habitándola, ¿no? Como nunca antes, digamos, y apreciando hasta sus rincones, lo estaban llamando. Él comentaba que veía en la gente de pronto la fantasía de llevar los murales adentro, y que él estaba recibiendo pedidos, y que él contaba, bueno, que iba a ver cómo lo gestionaba, pero que estaba recibiendo pedidos de que le pinten murales, pero ya dentro de las casas, y que se había generado eso para él, digamos, ahora, durante la cuarentena. Se abren nuevas posibilidades. Sí, es verdad que se está generando un gusto en este tiempo, que para mí me pareció como raro. Marita, tú has debido experimentar como lo mismo, ¿no? Bueno, a mí me parece interesante, pero también estaba yo pensando y me hacía bulla, porque al final la ciudad es la gran casa de todos, ¿no? O sea, hay un espacio que compartimos, y por lo que estamos viendo también en otros países, van a ser justamente en los parques, en los espacios abiertos, en los que tal vez no vamos a poder compartir de forma directa, ¿no? Siempre con una distancia, pero esas son las nuevas alternativas, estar encerrados dentro de nuestra casa, pero el momento de salir, habitar estos espacios comunes, estos espacios urbanos de la ciudad, que es la casa de todos. Entonces, más bien yo pensaba y reflexionaba acerca de cuán necesario es hoy en día sacar el arte a las calles. Porque porque el día que salimos es como el día que salimos, y es como el cielo y la habitación que te rodee, pero imagínate de pronto también poder encontrarte con una obra de arte, ¿no? Entonces yo más bien he estado pensando al revés, lo necesario y lo importante que es el arte en la ciudad, en las vías, porque vamos a tener igual que de forma controlada, pero movernos de un lado al otro, pero en este tema urbano y de la ciudad como el espacio compartido entre todos, de que qué pertinente sería poder habilitar estos nuevos espacios al aire libre, parques, calles, rotondas, y que podamos tener algo de arte justamente para también en esta nueva realidad, como se la llama, poder escapar de todo lo que estamos viviendo, encontrarnos piezas de arte también afuera, ¿no? Qué bonita esa idea, Marita. Creo que me quedo con esa imagen, ¿no? De cuando la obra habita nuestra casa, y nuestra casa como ciudad, ¿no? Eso me parece muy lindo. Es como que un paso para un próximo diálogo sobre esta maravillosa producción. Imagínense a Ale y Patti poder mostrar su obra en la calle, en el tránsito, en ese recorrido, en ese espacio público, porque eso es interesante lo que habla. Somos espacios privados ahorita que se han vuelto públicos. O sea, yo no conozco, o digamos, bueno, sí conozco sus casas, pero iba a decir, podría no conocer sus casas y estar en sus casas ahorita, por un lado, ¿no? Ese espacio virtual, y por otro lado el espacio público físico, que es también nuestra casa. O sea, el desbordar nuestras cuatro paredes para ir a lo que habitamos en la ciudad y lo que transitamos, y más allá del muralismo que pueda existir, sino esas obras, me parece fundamental. Sí, a mí también me parece lindo esta idea de ampliar el concepto de casa, ¿no?
Y porque al final el trabajo de los artistas es para otras personas. Yo no creo en eso de que no, yo pinto para mí mismo. Evidentemente uno pinta porque le gusta, pero el fin último son las personas, son las otras personas. Si no, pues todos quemaríamos o no mostraríamos o lo que sea, ¿no? Las obras. Y en ese sentido, a cuantas más personas les haga bien, pues mucho mejor, mejor tu cometido, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, chicas, ha sido, ya nos vamos a ir despidiendo, ha sido realmente un gusto, un placer volver a conversar con ustedes, verlas a través de esta ventanita virtual. Pati está en La Paz, Marita y Ale y yo estamos acá en Santa Cruz, pero esas son las posibilidades que nos da también el tema de la virtualidad y del Zoom y de, bueno, todas estas nuevas formas tecnológicas de comunicarnos y de existir. Gracias de verdad, gracias. Ale, tanto Ale como Pati van a exponer con nosotros dentro de este gran proyecto que hemos denominado Cuando la Casa Me Habita, y importantísimo para nosotros que nos sigan, que nos conozcan, que ojalá que nuestros gobernantes podrían invitar a todas las artistas a llevar arte a las calles. Puede ser un proyecto maravilloso, Marita, y bueno. Necesario, más, yo creo, muy no, necesario. exacto, necesario. No, Lorcio Vaca decía, ojalá podamos llenar la ciudad de murales, ojalá podamos llenar de arte y no estar con propagandas y otras cosas que nos hacen ruido. Que ustedes son mensajeras y más bien poder caminar y transitar el día que nos toca salir o los días que nos toca salir y toparnos con estas cosas maravillosas, esta fuente de creatividad que son todos ustedes. Muchísimas gracias, chicas. Qué lindo, y acompáñennos en nuestras redes sociales. Gracias, Pau, por la invitación, hermoso. Y sí, ojalá los gobernantes escuchen lo que acabas de decir, de verdad que cruzo los dedos, porque creo que sí, digo, podríamos también, viste que esta situación te hace que te pongas creativo, ¿no es cierto? Pues, porque el artista se enfrenta también, en mi caso, no sé, digamos, no puedo hablar por lo demás, pero hablo a partir de mi realidad, y es el tema del desafío frente a la falta de materiales, frente a la falta de espacio, incluso pensar el arte en la calle de otra manera también. Digo, amo los murales, me encantan, ¿no? Y sobre todo cuando son murales que me gustan, uno como que los busca, se para, los mira, pero también se podría abordar la ciudad de otras maneras, ¿no es cierto?, más allá del mural. Y se me ocurren cosas que ya, porque la imaginación vuela. Pero ojalá que los gobernantes te escuchen, Paola Claros. Un beso grande. Patricia, hermoso compartir con vos, me divierto siempre, además que hemos estado riendo toda esta semana por unas anécdotas que no vale la pena contar, pero que podríamos contarlas. Y Marita, qué bueno verte, y así, por favor, Marita, quiero que sepas que valoro como artista muchísimo tu trabajo, y gracias las veces que me has asesorado y me has orientado. Necesitamos más Maritas en Bolivia, más Maritas. Gracias a ustedes, ¿no? Gracias a Paola nuevamente, para mí una alegría poder verlas a todas, un honor poder compartir también con ustedes, Pati y Ale, y bueno, hasta la próxima y que sea pronto, ¿no? Y que sea en vivo. Les agradezco muchísimo, Paola, Marita, Alejandra. Me encanta haber compartido con ustedes este tiempo y pensado y reflexionado como siempre. Y si puedo sacar una conclusión de todo lo que hemos hablado, yo creo que la casa es uno mismo. La casa es uno. Y en esta casa que soy yo, las recibo siempre, las quiero mucho, y gracias por esta mañana. Besos. Besos. Gracias.